Hola, ¿cómo están? De vuelta en nuestra clase vamos a continuar con nuestra explicación de fuerzas de la naturaleza con nuestro segundo tema que se trata de composición de fuerzas concurrentes. Primero debemos de entender qué es una fuerza concurrente. ¿Qué significa esta palabra? Esto se refiere a aquellas fuerzas que actúan sobre un mismo objeto, es decir, que están o pasan por un mismo punto. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 4 casos diferentes de este tipo de fuerzas concurrentes. Empezamos con las fuerzas concurrentes en la misma dirección y sentido. Como vemos aquí en este gráfico, vemos un objeto, que es este objeto de forma rectangular que vemos aquí, puede representar una caja, donde se le han aplicado dos fuerzas que podemos identificar como F1 y F2. ¿Qué tienen de particular estas fuerzas? Bueno, son concurrentes. ¿Por qué son concurrentes? Porque están actuando en un mismo objeto. Y como ven ustedes, estas fuerzas apuntan hacia la derecha. Estas fuerzas, para poder nosotros determinar lo que se denomina una fuerza resultante, o FR, como vemos aquí, también es llamada fuerza neta o fuerza total, la operación que tendríamos que hacer, al ser ambas en la misma dirección y mismo sentido, la operación que tenemos que hacer es una suma. Matemáticamente vamos a sumar entonces la fuerza 1 de 10 newton con la fuerza 2 de 8 newton. El resultado será una fuerza resultante de 18 newton en la misma dirección y mismo sentido que ambas fuerzas. Cabe indicar de que esto puede ser, aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos dos fuerzas, pero podrían ser mucho más, podrían ser 3, 4, 5, 10, indefinidas fuerzas, y si van en la misma dirección, mismo sentido, se tendrían que sumar todas. Bueno, este sería entonces el primer caso. El segundo caso, vamos con la misma caja, el mismo ejemplo, pero si nos podemos ver, la fuerza 1 sigue apuntando hacia la derecha, tiene un valor de 10 newton, y la fuerza 2 ahora apunta hacia la izquierda, con un valor de 8 newton. Es decir, es una fuerza que tiene menor módulo. Si se dan cuenta, la fuerza resultante tiene un menor módulo que ambas y apunta hacia la derecha. Es decir, apunta en la dirección de la fuerza que tiene mayor módulo, que es la de 10 newton. Miren que apunta en la misma dirección. ¿Por qué? Porque para encontrar esta fuerza resultante, lo que se tiene que hacer es restar. Vamos a restar la fuerza que tiene mayor módulo, le vamos a restar la fuerza que tenga menor módulo. Es decir, a la fuerza 1 de 10 newton le vamos a restar la fuerza de 8 newton, que es la fuerza 2. Como resultado obtendremos una fuerza de 2 newton que tenga sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ese es el sentido que tiene la fuerza de mayor módulo, es decir, prevalece. Este es el caso cuando las fuerzas concurrentes están en la misma dirección. Miren que están en la misma dirección porque van sobre el mismo eje, pero tienen sentidos opuestos. Como vemos, uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Continuando, vamos a ver el tercer caso. El tercer caso consiste en fuerzas concurrentes, es decir, que están actuando en el objeto. Aquí vemos el objeto, sigue siendo nuestra caja, pero formando ángulos menores de 90 grados. Aquí vemos la fuerza 1 y la fuerza 2 que están actuando sobre un punto del objeto, pero podemos darnos cuenta de que apuntan en direcciones diferentes, es decir, van en direcciones diferentes, formando un ángulo, que en este caso le podemos llamar ángulo alfa, como vemos aquí. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, existe un método gráfico y existe un método analítico. El método gráfico, llamado método del paralelogramo, consiste
en trazar una recta paralela a cada una de estas fuerzas. Es decir, a la fuerza 1 le trazamos una paralela y la ubicamos donde termina la fuerza 2, es decir, aquí, y trazamos esa paralela. Luego, a la fuerza 2 le trazamos igualmente su paralela y la ubicamos donde termina la fuerza 1. El resultado de esto es que se van a cruzar estas líneas, se van a cruzar, y donde se cruzan es donde va a terminar nuestro vector fuerza resultante. Nuestro vector fuerza resultante entonces inicia donde se inicia fuerza 1 y fuerza 2 y termina donde se cruzan aquellas paralelas que hemos trazado. Y este sería el módulo de nuestra fuerza resultante y nos indica incluso la dirección en la que va. El método analítico consiste en aplicar la siguiente ecuación, donde tenemos que para hallar el módulo de esta fuerza resultante es necesario sacar la raíz cuadrada de el cuadrado del módulo de la fuerza 1 más el cuadrado del módulo de la fuerza 2 más 2 multiplicado por el módulo de F1 por el módulo de F2 y por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que separa ambas fuerzas. Utilizando esta ecuación, obtendremos el módulo de esta fuerza, es decir, la longitud o la magnitud que tiene esta fuerza. Finalmente, llegamos a nuestro tipo número 4, a nuestro ejemplo número 4, cuando tenemos fuerzas concurrentes perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Como la que vemos aquí, la fuerza 1 y la fuerza 2 son concurrentes porque están actuando en el objeto, pero entre ellas existe un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Métodos para resolver, también dos métodos. Existe el método gráfico, que es el que vemos aquí, que trazamos rectas paralelas a la fuerza 1 y paralela a la fuerza 2. Trazamos la fuerza resultante y nos obtenemos, en este caso, el módulo de la fuerza resultante y obtenemos también la dirección en la que va. ¿Cuál sería el método analítico? El método analítico sería el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que se ha formado aquí es un rectángulo que al trazar la diagonal se han formado dos triángulos iguales, que son triángulos rectángulos porque tienen ángulos rectos, en el cual fuerza 1 representaría un cateto, el cateto mayor, fuerza 2 representaría el otro cateto, que sería el cateto menor, y la fuerza resultante equivale a la hipotenusa. Así que para hallar el módulo de la fuerza resultante, lo que tenemos que utilizar es el teorema de Pitágoras, donde la fuerza resultante, o el módulo de la fuerza resultante, para ser más exactos, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del módulo de la fuerza 1 más el cuadrado del módulo de la fuerza 2. Y de esta manera podemos obtener el módulo de la fuerza resultante analíticamente. Si necesitamos hallar el ángulo de inclinación con respecto al eje X, lo que tenemos que hacer es utilizar la siguiente ecuación, donde el ángulo es igual al inverso de la tangente, o lo que es lo mismo, tangente elevado a la menos 1, de la fuerza que está en el eje Y sobre la fuerza que está sobre el eje X. La fuerza que está en el eje Y, en este caso, sería la fuerza 2, y la fuerza que está en el eje X sería la fuerza 1. Con este ejemplo, con este tipo de caso, terminamos entonces de explicar la composición de fuerzas, es decir, cómo podemos componer varias fuerzas en una sola fuerza resultante, y nos quedaría simplemente revisar un último tema sobre composición de fuerzas, que lo veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.